Volviendo a lo que estábamos viendo la última clase, entonces habíamos dicho que una derivada parcial se puede presentar cuando nosotros tenemos una función que depende de dos variables y a su vez alguna de esas variables depende de otra variable. Puede ser que y sea una función, llamémosla otra función, sencillamente g, que depende de la variable x, o puede ser que ambas funciones, es decir, que tanto x como y sean funciones, sean funciones que dependen de otra variable, dependen de otra variable. Y vimos el ejemplo de cuando X y Y, por ejemplo, dependían del tiempo y entonces dijimos que o propusimos una situación donde teníamos un plano y que el plano contenía un foco emisor de calor, entonces cualquier punto de ese plano estaba determinado por el valor de X y el valor de Y, pero que a su vez tanto el valor de X como el valor de Y dependían del tiempo. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues aplica lo que nosotros conocemos como, o lo que se conoce como la derivada parcial. ¿Ok? Y ahora veamos entonces cómo aplica esa derivada parcial. Cuando yo tengo una situación donde una variable depende de la otra, en este caso, sí, mi función general depende de X y de Y, pero en particular, Y puede variar, puede ser una función que está en términos de X, ¿sí? Entonces, por decir algo, me dice que tengo la función f de X igual a 4x más 2y. Aquí tengo una función que depende de x y de y, pero a su vez yo puedo tener que y es una función que depende de x. ¿Qué forma tiene? Pues puede tener cualquier forma. Por ejemplo, podría ser 5x. ¿Ok? Entonces, si yo voy a ponerle aquí algo más como para poderlo entender. Si nosotros tenemos algo como eso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que a su vez y tiene una derivada interna. ¿Por qué? Pues porque ella depende de otra función. Entonces, la derivada, bueno, aquí es x y y. Entonces, la derivada de x y sería igual a 3 por 4 12, igual común y corriente, x al cuadrado, más 2 por 2 serían 4y, pero ahora tengo que, de acuerdo a la regla de la cadena, yo tengo que multiplicar por la derivada interna de y. Y la derivada interna de y es la derivada de este pedacito. En este caso particular sería 5. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Listo. En algunos ejemplos, o en la mayor parte de los ejemplos, nosotros no vamos a conocer cómo es la función y. Sencillamente me pueden decir que y es función de x. Así, nada más. Entonces, si no me dan función de y, ¿cómo represento eso? Pues si tengo una función f de x y, donde sabemos que y es una función de x, pues va a ser todavía más fácil. Porque basta con decir que si yo tengo aquí, por ejemplo, 3x al cuadrado y. Pues sencillo. Aquí yo tengo un producto, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar la regla del producto. Recordamos que la regla del producto me dice que sería la derivada del primero, el 3 se queda como una constante solita que la puedo dejar por fuera. Y sería la derivada del primero, que es 2x, multiplicado por el segundo, que es y, más la derivada del segundo, que ahora la derivada de y es 1.
por el primero, que sería 3x al cuadrado. Pero recordamos que tengo que multiplicar por la derivada interna de y, así como lo hice acá. Pues sencillo, esto lo escribo como y' y basta. Eso es todo. Donde y' se considera como la derivada de y con respecto a la variable x. Esto es lo único que agrega en una función de dos variables, donde la segunda variable depende de la primera. ¿Sí está claro ahí, niños? La verdad no. Bueno, aquí estoy escribiendo algo de más porque me escribí dos veces este 3 cuando ya lo había dejado por fuera. No lo tengo que colocar. Bueno, voy a ver con otro ejemplo a ver si vamos entendiendo un poquito mejor. Estamos hablando básicamente de funciones que dependen de dos variables. Yo tengo una función que depende de dos variables, x y y. En este caso particular estoy diciendo que f es una, perdón, que y es una función que está dada en términos de x, o sea que depende de x. ¿Listo? Así como yo les recuerdo a ustedes, cuando nosotros hacíamos regla de la cadena, si por ejemplo yo tenía 4x más 2 y todo esto estaba elevado al cuadrado, ¿uno qué hacía? Uno decía, ah, bueno, tengo una primer función que la llamábamos g, o h, creo que era h que la llamábamos, h, que era igual a 4x más 2. Y teníamos una función g que iba a ser igual a h al cuadrado, ¿cierto? Cuando yo quería aplicar la derivada, aplicar la derivada de la regla de la cadena, aplicando la regla de la cadena, ¿qué tenía que hacer? Pues h' multiplicado por g'. Eso era lo que hacíamos. A esto es lo que yo le digo. La derivada de la función, la de la función externa, esta es la derivada de la función externa, y esto es la derivada de la función interna. ¿Sí? ¿Por qué es la interna? Pues porque es la que queda por dentro. Así de sencillo. Entonces, yo lo que quiero que reconozcan es que siempre que yo tengo una función dentro de otra función, pues tengo que hacer la derivada de la de afuera multiplicada por la derivada de la de adentro. Eso es todo. O sea que esa regla de la cadena yo la puedo generalizar diciendo que si yo tengo f de x, donde tengo una función externa que es la que llamamos g, y tengo una función interna que es la que llamamos h, entonces la derivada, ¿cómo la escribo? La derivada aplicando regla de la cadena. Vuelvo y repito que ese método ya lo vimos, que sería g' multiplicado por h'. Otra vez tengo la derivada de la función externa, derivada de la función externa y derivada de la función interna. Y las estoy multiplicando. ¿Ok? Eso es lo que nosotros queremos hacer acá. Yo tengo una función, o en este caso y, es sencillamente una función que depende de x. Así que siempre que tenga que derivar a y, siempre que tenga que derivar a y, pues sencillamente la tengo que multiplicar por su derivada interna, así como está aplicando regla de la cadena. Eso es todo lo que queremos hacer. Es decir, que si yo tengo x, y la función es algo como 4x al cubo menos, bueno, ya repetí eso, ya que, menos y elevado al cuadrado. ¿Qué me dice la regla? Pues derive la primera partecita, que sería 4 por 3, serían 12x al cuadrado. Menos, ahora derive la otra partecita, que sería 2y. Pero como y tiene una función interna o depende de y, depende de x, perdón, significa que tengo que
a multiplicar por su derivada interna. Lo que pasa es que en este caso no se conoce cuánto es, no se conoce quién es. Así que basta con colocar esta expresión, que me dice que eso tengo que multiplicarlo por su derivada interna. ¿Más claro? Sí, profe. Listo. En este caso, des en cuenta que estamos diciendo que y está dependiendo o es una función en términos de x. Pero ¿qué pasa cuando cuando x y y dependen de otra función? Es decir, si yo tengo f de xy, de x, y, pero x es una función de tiempo, así como lo vimos en la clase pasada, y y también es una función del tiempo, entonces, ¿cómo derivo? Pues vamos a colocar un ejemplo para que vayamos entendiéndolo. Si yo tengo que f es igual, f de xy es igual a logaritmo natural de x menos la raíz cuadrada de y, pues tengo que derivar esto, pero como en este caso tengo variable x y la x depende de otra función en términos de t, y después tengo la raíz cuadrada de y, pero a su vez y también tiene una función en términos de t, pues sencillo, yo diría que f' de xy sería igual a, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Pues Uno sobre... 1 sobre x. Pero como x va a tener su derivada interna, entonces esto lo escribo así, por la derivada interna de x. Y ahora voy con la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de la raíz cuadrada? Pues 1 sobre y, un medio, perdón, por la raíz cuadrada de y. Y también, como y va a tener su derivada interna, pues entonces esto sería por y'. ¿Ok? Y eso es haber derivado esa función que tiene dos variables, ¿sí? Y que a su vez cada variable depende de otra función. ¿Sí está claro hasta ahí? Ahora sí, señor. Ahora sí. Perfecto. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo f de x, y igual a 4x sobre 3y elevado al cuadrado? Des en cuenta que aquí volvemos a tener una función que tiene dos variables y entre esas dos variables que hay un cociente, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar la regla del cociente. Acuérdense que me dice la regla del cociente que si uno tiene una función donde tiene un numerador y un denominador, la regla del cociente, ¿qué me dice? Ah, pues la derivada de esto es igual a la derivada del de arriba multiplicada por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicado por el de arriba. Todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. Eso es lo que me dice la regla, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que aplicar. Para este caso, quién va a ser h? H es igual a 4x. ¿Quién es g? G es 3y elevado al cubo. Y entonces hallo sus derivadas. La derivada de h sería 4. La derivada de g sería Profe, 3,9. Ah, perdón, esto era cuadrado, no cubo. Así que sería 3 por 2 serían 6. 6y. Igual, como en este caso, o si estamos diciendo que x es una función que depende, por ejemplo, del tiempo, y y también es una función que depende del tiempo,
Entonces, cuando yo derivo a x, tengo que agregarle por x'. Cuando derivo y, pues tengo que aplicarle y'. Y ahora sí armo lo que me dice la regla. Ah, bueno, entonces eso sería h', 4 por x', ¿cierto? Multiplicado por el de abajo, que es 3y al cuadrado, menos, ahora g', g' es 6y por y', multiplicado por el de arriba, que es 4x, todo sobre el de abajo, que es 3y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Lo único que uno hace ya es ponerle un poquito de orden, ¿cierto? Orden nada más, y es colocar las primas al final de cada término. Entonces esto me quedaría como 3 por 4, 12. Estoy multiplicando estos dos para que los que de pronto están perdidos, ¿sí? Estoy multiplicando estos dos de acá primero. Tendríamos 3 por 4, 12, 12y cuadrado, x'. 12 y cuadrado, x'. Menos, igual por el otro lado, ahora voy a multiplicar esto de acá, me quedaría 6 por 4, 24, xy, y'. 24, xy, y'. Todo sobre el denominador, que si ustedes quieren, pues pueden aplicar el cuadrado de una vez, 3 al cuadrado, que serían 9, y y al cuadrado elevado al cuadrado, que serían y4. Y ya quedaría de esa forma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Por qué elevó al cuadrado al denominador, profe? Pues así dice la regla del cociente. Aquí, mírala, aquí está. Regla del cociente me dice que el denominador lo eleve al cuadrado. Esa regla la tienes anotada desde el año pasado. Entonces, no es una regla nueva, es una regla que, como les repito, ya ustedes la tienen con antelación. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entramos en otro, o sea, quiero que vayan reconociendo algunos procedimientos, porque después vamos a ver cómo unimos todo esto para resolver algunos problemas. Otra cosa que nosotros tenemos es que, digamos que un concepto que debemos manejar es lo que es la velocidad. Normalmente nosotros tomamos el concepto de velocidad, ¿cierto? Como, digamos que el concepto físico de velocidad. Nosotros reconocemos la velocidad sencillamente como la variación de la posición con respecto al tiempo. Pero ¿qué pasa si yo hablo de la velocidad con la que cambia otra cosa? Es decir, no solamente en la posición. Yo puedo hablar de la velocidad con la que cambia la temperatura, la velocidad con la que cambia una longitud, la velocidad con la que cambia un volumen. Entonces, yo no solamente puedo tener velocidad como cambio de posición con respecto al tiempo, también puedo tenerlo sencillamente como el cambio de algo con respecto al tiempo. Entonces, podemos decir en general que la velocidad de una variable es sencillamente la variación de la variable con respecto al tiempo. Siempre con respecto al tiempo. Entonces, yo puedo hablar de la variación del volumen
variación del volumen con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Eso es precisamente la velocidad de cambio del volumen. ¿Listo? Y vuelvo y les repito, así como yo puedo tener la variación del volumen, puedo tener la variación del área, puedo tener la variación de un área superficial, puedo tener la variación de una temperatura, puedo tener la variación de un peso, de lo que ustedes se imaginen. Cualquier variable que pueda, lógicamente, por eso es variable, ¿cierto? Porque puede cambiar. Entonces, si esa variable puede cambiar, aquí estoy siendo redundante, pero valga la aclaración, si yo tengo una variación, una variable que está cambiando con respecto al tiempo, sencillamente yo estoy hablando de la velocidad de cambio con respecto al tiempo. Siempre será con respecto al tiempo. Matemáticamente, esta variación, ¿a qué corresponde? Pues no es otra cosa que la derivada de esa variable, de la variable, en este caso que estoy variando, pues el volumen, ¿con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Y eso es precisamente lo que estamos viendo acá. Yo tengo una variable que está derivando con respecto al tiempo, que está variando con respecto al tiempo. ¿Ok? Y esto ya entonces sé cómo hacerlo. Si yo tengo mi ecuación de volumen, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, el volumen de un rectángulo o de una caja. Bueno, ya sé cómo calcular el volumen de una caja, ¿cierto? Pero el volumen de la caja, ¿de qué depende? Depende de la longitud de esta de acá. Depende de esta longitud de acá y también depende de esta longitud de acá. Entonces, si yo quiero hablar de la variación del volumen, pues tengo entonces que una función de volumen que depende de cuántas variables. Depende de la variable X, de la variable Y depende también de la variable Z. ¿Ok? Pero a su vez, tanto la variable X como la variable y la variable Z, las tres son funciones o pueden ser funciones del tiempo. ¿Está claro hasta ahí, niños? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿solo una variable puede ser función del tiempo o las tres No, al no, mismo no. tiempo? Ahí estoy escribiendo precisamente que las tres variables pueden, no que obligatoriamente sea, pero las tres dimensiones, tanto X como Y como Z, pueden ser función del tiempo. Imagínate que, por ejemplo, X esté cambiando de acuerdo a 2t, que Y esté variando de acuerdo a t al cuadrado y que Z esté variando como un medio de t. Entonces aquí yo qué tengo? Tengo que las tres dimensiones pueden estar cambiando. Por lo tanto, el volumen también cambiaría. El volumen también estaría cambiando. Entonces yo podría decir, bueno, cuando haya transcurrido un segundo, ¿cuánto vale el volumen? ¿Cuánto valdría el volumen? Cuando haya transcurrido un segundo. Ah, pues la dimensión X, que sería, yo sé que el volumen de esa caja lo calculo como, perdón, como X multiplicado por y multiplicado por Z, ¿cierto? Pero X, ¿cómo lo calcularía? Pues 2 multiplicado por tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
un segundo. Multiplicado ahora por y, ¿cuánto ha pasado? ¿O cuánto vale y? Pues sería 1 al cuadrado. Y esto multiplicado por el valor de z, ¿cuánto valdría z? Un medio multiplicado por 1. ¿Ok? Y esto ya sería el volumen que yo tendría. ¿Cuánto sería el volumen de todo eso? Pues creo que da 1. ¿Sí? En la Sí, solución profe. que tenga ahí un metro cúbico, lo que sea. Cuando hayan transcurrido 2 segundos, entonces la variable x ya no vale lo mismo, la y tampoco y la z tampoco. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo. Ahora, el problema entonces me puede decir, bueno, ¿y cuál es la variación del volumen? ¿Cuál es la variación del volumen? En un tiempo t determinado, en un tiempo t cualquiera. Entonces, ojo, porque ya no es el valor del volumen. No confundamos eso. Yo no estoy diciendo el valor del volumen, estoy diciendo es en cuánto está variando el volumen. Pues eso es precisamente la derivada de la función volumen, que es x, y, z. ¿Sí está claro hasta ahí, chicos? Por eso es que es importante no confundir el valor de una variable con el valor de su variación. ¿Sí? Si de pronto no es claro, yo puedo decir, por ejemplo, que eh, el volumen en un tiempo 1 fue de 16 metros cúbicos y el volumen en un tiempo 2 fue de 18 metros cúbicos. Si yo digo, la pregunta es valor del volumen en tiempo 1, pues eso me dirá 16 metros cúbicos, ¿cierto? Y si yo digo valor de la variación, ¿de cuánto sería? De 2 metros De 2. cúbicos. Claro. Sí reconocen la diferencia, ¿cierto? Esto, matemáticamente, ¿cómo lo hallo? Pues es el valor cuando el tiempo, ojo porque este es el valor de la función. Este es el valor de la función en un tiempo dado. En este caso, pues sería el valor en un tiempo 1, ¿cierto? Valor en un tiempo 1. Pero ¿esto qué es? Esto es la derivada en un tiempo 1, que es otra cosa. ¿Listo, niños? Es importante reconocer estos dos casos porque nosotros vamos a encontrar problemas donde nos van a dar el valor de una variable y nos van a dar o nos van a solicitar el valor de la variación. ¿Listo? Y ya sabemos que el valor de la variación siempre será con respecto al tiempo. En lo anterior, habíamos dicho que si la variable, por ejemplo, si seguimos con nuestro ejemplo, el volumen, ¿cierto? Que tenía las dimensiones X, Y y Z, que cuando yo derivo a X, todavía no lo voy a ver porque ustedes vieron la derivada de un producto, pero con dos variables, no con tres, ¿sí? O sea, que ustedes vieron la regla del producto fue con dos funciones, función H y función G, pero aquí aparecen tres. Por ahora no lo veamos. Lo que me interesa es que cuando yo derivo esto con respecto a X, habíamos dicho que lo tengo que multiplicar por su derivada interna, que ¿cómo lo representábamos? ¿Cómo iba a representar esa derivada interna?
con esa prima. Claro, o sea que si estoy derivando con respecto a x, lo tengo que multiplicar por x', ¿cierto? Lo único que vamos a ver es que no vamos a utilizar esta notación de x'. En vez de utilizar esta notación de x' y teniendo en cuenta que x depende es con respecto al tiempo, entonces en vez de escribir así, pues lo voy a escribir sencillamente como la derivada de x con respecto al tiempo. En vez de escribir y', vamos a escribirlo sencillamente como la derivada de y con respecto al tiempo. Y lo mismo pasaría con z. Entonces no escribo z', sino que vamos a escribir a ver, en vez de escribir z', lo voy a escribir como la derivada de z con respecto al tiempo. ¿Listo? Esto ya que estoy diciendo aquí es sencillamente una notación. ¿Y por qué es importante escribir esa notación? Porque lo que yo les decía a ustedes, esto sencillamente para nosotros va a ser la velocidad de cambio de una variable. Así sencillamente lo vamos a anotar. Que yo lo puedo decir como que de x de t es la variación de la velocidad con la que cambia la longitud x. De y de t, que es la velocidad de cambio de la variable y. Y de z de t, pues la variación de la velocidad, perdón, la velocidad de cambio de la variable z. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces, pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo para poder entender ahora sí cómo vamos a incluirlo con la derivada parcial. Entonces, si me dice a mí que tengo una función, por ejemplo, la función de área de un cuadrado, donde esta es la longitud x, esta longitud y. Entonces, la función área depende tanto del valor de x como del valor de y, ¿cierto? Y yo sé que el área de un cuadrado o de un rectángulo, pues en este caso es un rectángulo, la puedo calcular como el valor de x multiplicado por el valor de y. Entonces, si quiero hablar de la velocidad de cambio del área, sería la derivada del área, y lo que tengo que derivar es un producto. Recordamos por allá la regla del producto, ¿no? H multiplicado por G, eso es igual a la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, esto es lo que yo estoy llamando H, esto es lo que estoy llamando G. Entonces, la derivada del primero, ¿cuánto es? Pues la derivada de X es 1 multiplicado por el segundo, que es Y. Pero como X y Y son funciones de tiempo que dependen del tiempo, es decir, que pueden estar aumentando o pueden estar disminuyendo. Yo no sé, pero sencillamente es una función que depende del tiempo. Entonces, acabo de derivar con respecto a X, ¿cierto? Así que multiplico por la derivada interna de X, que es la que llamamos de X de T. Acabo de hacer esta primera parte. Ahora voy con la segunda parte. Más la derivada del segundo. La derivada de y, ¿cuánto es? Pues es 1 multiplicado por el primero, que sería x, y multiplicado por la derivada interna de y de t.
Aquí sencillamente puedo decir que ese 1 lo quito, y por dx de t más x por dy de t. Y entonces recordamos que, ¿qué sería dx de t? Velocidad de variación de x. De y de t, ¿qué será? Va velocidad de variación de y. Y esto que yo tengo acá, ¿qué es? Pues es la variación del área, ¿cierto? Que entonces la puedo determinar como de A de T. Y entonces aquí también me queda que de A de T